Sean todos bienvenidos, mi nombre es Darixa Silva, estudiante de la licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Este video es una encomienda al maestro Juan Toribio Milané para la asignatura Variables Complejas. El tema principal de este video son las funciones hiperbólicas complejas, que serán desglosadas de la siguiente manera. En primer lugar están los objetivos, seguido del concepto de función hiperbólica, las identidades hiperbólicas complejas y algunas de sus demostraciones, ejercicios prácticos, los recursos utilizados, la conclusión y por último las referencias bibliográficas. Con este recurso digital se propone lograr lo siguiente. Conocer las identidades hiperbólicas complejas y como objetivos específicos, presentar las identidades hiperbólicas complejas y demostrarlas, y en segundo lugar, calcular los valores complejos que satisfacen ecuaciones hiperbólicas dadas. Sin embargo, antes de demostrar dichas identidades y desarrollar los ejercicios en sí, vamos a ver un poco sobre lo que es el concepto de estas funciones y algunas expresiones que nos serán de gran ayuda. Partiendo de su definición, se tiene lo siguiente. Pues las funciones hiperbólicas se definen de la siguiente manera. Son un conjunto de funciones con definiciones y algunas propiedades que son semejantes al conjunto de funciones trigonométricas. Además, cabe resaltar que las funciones hiperbólicas complejas concuerdan con sus homogéneas reales para variables real. Además, es importante que recordemos las siguientes expresiones. El seno hiperbólico de z igual a e a la z menos e a la negativo z entre 2. El coseno hiperbólico de z igual a e a la z más e a la negativo z entre 2. Y la tangente hiperbólica de z igual al seno hiperbólico de z entre el coseno hiperbólico de z. De igual manera están las razones hiperbólicas complejas recíprocas, que son las siguientes. La cosecante hiperbólica de z igual a 1 entre el seno hiperbólico de z. La secante hiperbólica de z igual a 1 entre el coseno hiperbólico de z. Y por último, la cotangente hiperbólica de z igual al coseno hiperbólico de z entre el seno hiperbólico de z. Estas expresiones, en conjunto con algunas que veremos a continuación, nos serán de gran ayuda para desarrollar las identidades y los ejercicios prácticos. Como se dijo al inicio del video, las funciones hiperbólicas y las funciones trigonométricas complejas tienen sus relaciones. Aquí presentamos las relaciones más importantes que hay entre ambas funciones. Se tiene que el seno de z, recordando que z es un número complejo, es igual a negativo i por el seno hiperbólico de iz. El coseno hiperbólico de iz es igual al coseno de z. El seno hiperbólico de z es igual a negativo i seno de iz, y el coseno de iz es igual al coseno hiperbólico de z. Estas igualdades serán de gran ayuda para poder facilitarnos de alguna manera las demostraciones hiperbólicas. Dicho esto, vamos a proceder a ver cuáles son las identidades hiperbólicas complejas más conocidas. Son 5 las identidades hiperbólicas complejas más conocidas. Se tiene el seno hiperbólico de negativo z igual a negativo seno hiperbólico de z, el coseno hiperbólico de negativo z igual al coseno hiperbólico de z, el coseno hiperbólico cuadrado de z menos el seno hiperbólico cuadrado de z igual a 1, el seno hiperbólico de la suma o diferencia de dos números complejos, en este caso z1 y z2, es igual al seno hiperbólico de z1 por el coseno hiperbólico de z2 más o menos el coseno hiperbólico de z1 por el seno hiperbólico de z2.
Y por último, el coseno hiperbólico de la suma o diferencia de dos números complejos es igual al coseno hiperbólico de z sub 1 por el coseno hiperbólico de z sub 2 más o menos el seno hiperbólico de z sub 1 por el seno hiperbólico de z sub 2. Sin más que decir, vamos a desarrollar los ejercicios prácticos. Como primer ejercicio tenemos la demostración de una identidad. Dice, demostrar las siguientes identidades hiperbólicas. Nos da una identidad hiperbólica que ya conocemos, que es el seno hiperbólico de z sub 1 más z sub 2 igual al seno hiperbólico de z sub 1 por el coseno hiperbólico de z sub 2 más el coseno hiperbólico de z sub 1 por el seno hiperbólico de z sub 2. Y vamos a partir de las definiciones anteriores, donde ya conocemos que el seno hiperbólico de z es igual a e a la z menos e a la negativo z entre 2, y también conocemos que el coseno hiperbólico de z es igual a e a la z más e a la negativo z entre 2. Como ya conocemos estas dos expresiones o igualdades, lo que tenemos que hacer es sustituir estos valores en la identidad y vamos a trabajar en primer lugar con la parte derecha. Para sustituir tenemos que tomar en cuenta que donde tengamos un z sub 1, pues vamos a sustituir el z por z sub 1 y donde tengamos un z sub 2 de igual manera. Por tanto nos quedaría el seno hiperbólico de z sub 1, que es igual a e a la z sub 1 menos e a la negativo z sub 1 entre 2 por el coseno hiperbólico de z sub 2, que es e a la z sub 2 más e a la negativo z sub 2 entre 2 más el coseno hiperbólico de z sub 1 por el seno hiperbólico de z sub 2. Podemos ver que aquí tenemos una multiplicación de fracciones en ambas partes, por tanto procedemos a desarrollar los productos. Los denominadores, 2 por 2, 4, y multiplicamos los numeradores aplicando propiedad distributiva. E a la z sub 1 por e a la z sub 2 más e a la z sub 1 por e a la negativo z sub 2 menos e a la negativo z sub 1 por e a la z sub 2 más e a la negativo z sub 1 por e a la negativo z sub 2 más, trabajando con la segunda parte, e elevado a la z sub 1 por e a la z sub 2 más e elevado a la z sub 1 por negativo e a la negativo z sub 2 más e a la z sub 1 por e a la z sub 2 más e a la negativo z sub 1 por negativo e a la negativo z sub 2, y como dije anteriormente, los denominadores 2 por 2, 4. Luego que tenemos los productos desarrollados, procedemos a simplificar la expresión utilizando leyes exponentes, es decir, que aquí nos quedaría e elevado a la z sub 1 más z sub 2, porque tenemos una multiplicación, los exponentes se suman. Aquí de igual manera más e a la z sub 1 menos z sub 2 menos e a la negativo z sub 1 más z sub 2 más e a la negativo z sub 1 menos z sub 2. Todo esto sobre 4, más el mismo proceso de este lado. Una vez que tenemos esto ya simplificado, utilizando propiedad de exponentes, procedemos a realizar la suma. Como nos quedó una suma de fracciones, procedemos a sumar, tomando en cuenta que tienen el mismo denominador, por tanto, quedaría todo sobre 4 y sumamos todos los numeradores. Ahora bien, podemos reducir esta expresión, ya que contiene cantidades opuestas, es decir, que e a la z sub 1 menos z sub 2 menos e a la z sub 1 menos z sub 2 es 0. Además, negativo e a la negativo z sub 1 más z sub 2 más e a la negativo z sub 1 más z sub 2 nos da 0. Entonces, simplificando, nos queda lo siguiente: el e a la z sub 1 más z sub 2 menos e a la negativo z sub 1 más z sub 2 más e a la z sub 1 más z sub 2 menos e a la z sub 1 menos z sub 2, todo esto sobre 4. Si sumamos los términos semejantes, nos quedaría de la siguiente manera: este término con este término, 2e a la z sub 1 más z sub 2
menos este término con este término, 2e a la negativo z sub 1 menos z sub 2 entre 4. Simplificando y tomando factor común a 2, nos quedaría 2 por e a la z sub 1 por z sub 2 menos e a la negativo z sub 1 menos z sub 2 entre 4. Como simplificamos, nos quedó e a la z sub 1 más z sub 2 menos e a la negativo z sub 1 menos z sub 2 entre 2. Y como el seno hiperbólico de z sub 1 más z sub 2 es igual a e a la z sub 1 más z sub 2 menos e a la negativo z sub 1 menos z sub 2 entre 2, la identidad queda demostrada. Ahora bien, vamos a comprobar este resultado en Wolfram Alpha y vamos a ver si nos da formas alternativas a esta identidad. Bien, entonces, comprobando con Wolfram Alpha, obtenemos lo siguiente. Vamos a ver si realmente la identidad, pues sí. Aquí podemos ver que la identidad es correcta, que el seno hiperbólico de z sub 1 más z sub 2 es igual al seno hiperbólico de z sub 1 por el coseno hiperbólico de z sub 2 más el seno hiperbólico de z sub 2 por el coseno hiperbólico de z sub 1. Entonces, vamos a buscar formas alternativas que nos dé la aplicación, a ver si hay otras maneras de poder representar esta identidad hiperbólica. Y pues sí, aquí podemos ver que la primera representación alternativa que tenemos es que el seno hiperbólico z sub 1 más z sub 2 es igual a 1 entre la cosecante hiperbólica de z sub 1 más z sub 2, y la segunda forma alternativa o representación alternativa que nos da Wolfram Alpha es el seno hiperbólico de z sub 1 más z sub 2, que es igual a 1 medio por negativo e a la negativo z sub 1 menos z sub 2 más e a la z sub 1 más z sub 2. Entonces vamos a comprobar a ver si es cierto que estas dos representaciones alternativas que nos da la herramienta tecnológica realmente se cumplen. Vamos a demostrar la primera forma alternativa que nos da Wolfram Alpha, la cual dice que el seno hiperbólico de z sub 1 más z sub 2 es igual a 1 entre la cosecante hiperbólica de z sub 1 más z sub 2. Y vamos a partir de que la identidad demostrada anteriormente es ecuación 1 y vamos a agregar una nueva expresión que dice que la cosecante hiperbólica de z sub 1 más z sub 2 es igual a 1 entre el seno hiperbólico de z sub 1 más z sub 2. Ahora bien, ¿cómo vamos a demostrarla? Pues únicamente vamos a sustituir el valor del seno hiperbólico en esta expresión de acá. Y vamos luego entonces a realizar las operaciones pertinentes. Bien, entonces vamos a sustituir el valor del seno hiperbólico en la expresión de la cosecante hiperbólica y nos quedaría que es igual a 1 entre e elevado a la z sub 1 más z sub 2 menos e elevado a la negativo z sub 1 menos z sub 2 entre 2. Efectuando esta división nos quedaría que la cosecante hiperbólica es igual a 2, 1 por 2, entre e elevado a la z sub 1 más z sub 2 menos e elevado a la negativo z sub 1 menos z sub 2. Entonces llevamos el resultado de la cosecante hiperbólica de z sub 1 más z sub 2 a la ecuación 1. Entonces nos quedaría que el seno hiperbólico de z sub 1 más z sub 2 es igual a 1 entre el valor de la cosecante, que es 2, entre e a la z sub 1 más z sub 2 menos e elevado a la negativo z sub 1 menos z sub 2. Entonces aquí de igual manera realizamos una división, entonces nos quedaría 1 por esta expresión que está acá, que es e a la z sub 1 más z sub 2 menos e a la negativo z sub 1 menos z sub 2 entre 2 por 1, que es 2. Y por tanto queda demostrada la primera forma alternativa. En cuanto a la segunda forma alternativa que nos da Wolfram Alpha, no hace falta demostrarla debido a que, recordando, la primera expresión que demostramos fue esta y esta que está acá es la que nos da Wolfram Alpha y es lo mismo, ya que únicamente está expresado de una manera distinta. Aquí se sacó el 1 medio
como el factor común, igual que acá. Entonces aquí se colocó la expresión multiplicando y aquí está como un numerador, pero realmente es lo mismo, son expresiones semejantes. Por tanto, queda demostrada. Bien, entonces hasta aquí es este primer ejercicio. Ahora vamos a ir al siguiente ejercicio, que es una segunda demostración. Ahora vamos a demostrar la siguiente identidad. Demostrar que el coseno hiperbólico cuadrado de z menos el seno hiperbólico cuadrado de z es igual a 1. Para esta identidad vamos a partir de lo anterior, de que el seno hiperbólico de z es igual a e a la z menos e a la negativo z entre 2, y que el coseno hiperbólico de z es igual a e a la z más e a la negativo z entre 2. Sustituimos estos valores en la identidad y nos quedaría que e a la z más e a la negativo z entre 2 al cuadrado menos e a la z menos e a la negativo z entre 2 al cuadrado es igual a 1. Elevando al cuadrado tanto los numeradores como los denominadores, se obtiene para la primera parte el numerador al cuadrado entre 2 al cuadrado que es 4 menos este numerador al cuadrado entre 2 al cuadrado que es 4 igual a 1. Ahora bien, aquí vemos que tenemos dos binomios al cuadrado que tenemos que desarrollar. Entonces, para el primer binomio, la primera al cuadrado e a la 2z por leyes exponentes, más dos veces la primera por la segunda, más 2e a la z menos z, más la segunda al cuadrado, e a la negativo 2z, todo esto sobre 4, menos para el segundo binomio, la primera al cuadrado, e a la 2z, menos dos veces la primera por la segunda, y un signo negativo porque tenemos un menos, 2 por e a la z menos z, más la segunda al cuadrado, e a la negativo 2z, todo esto sobre 4 igual a 1. Simplificando, el e igual a z menos z, que es igual a 0, entonces nos quedaría e a la 2z más 2e a la 0 más e a la negativo 2z sobre 4 menos e a la 2z menos 2e a la 0 más e a la negativo 2z entre 4 igual a 1. Recordando por propiedad que e a la 0 es igual a 1. Entonces, nos quedaría que e a la 2z más 2 más e a la negativo 2z entre 4 menos e a la 2z menos 2 más e a la negativo 2z entre 4 es igual a 1. Resolviendo la resta de fracciones con igual denominador, colocamos el mismo denominador y restamos todos los numeradores. El segundo denominador lo puse entre paréntesis ya que el signo negativo afecta los demás signos, entonces así podemos ir con el proceso y no se nos vaya a olvidar algún signo. Ahora vamos a simplificar el numerador porque vemos que hay cantidades opuestas. En primer lugar, tenemos que e a la 2z menos e a la 2z es 0 y negativo e a la negativo 2z también es 0. Por consiguiente, nos queda 2 más 2 entre 4 igual a 1. Sumamos 4, 4 entre 4 igual a 1 y 1 es igual a 1. Por tanto, la identidad queda demostrada. Ahora bien, vamos a ir a Wolfram Alpha nueva vez para confirmar este resultado. En Wolfram Alpha colocamos la identidad coseno hiperbólico de z al cuadrado menos seno hiperbólico de z al cuadrado y aquí podemos ver que el resultado es definitivamente 1. Por tanto, confirmamos la identidad que acabamos de demostrar. Ahora bien, vamos a ver si nos da alguna representación alternativa y sí. Aquí podemos ver que Wolfram Alpha nos da 3 representaciones alternativas a esta identidad. Vamos a demostrarla para confirmar que sí son ciertas. La primera forma alternativa es el coseno hiperbólico cuadrado de z menos el seno hiperbólico cuadrado de z es igual
al coseno cuadrado de iz menos 1/2 por negativo e a la negativo z más e a la z, todo esto elevado al cuadrado. Y vamos a partir de que desde el inicio sabemos que el coseno hiperbólico de z es igual al coseno de iz y que el seno hiperbólico de z es igual a e a la z menos e a la negativo z entre 2. Sustituyendo directamente en la identidad tenemos que como el coseno de iz es igual al coseno hiperbólico de z, entonces esto es igual al coseno hiperbólico cuadrado de z, entonces menos. Aquí tenemos el valor del seno entre paréntesis elevado al cuadrado. Por tanto, si aquí sustituimos por seno, sería menos seno hiperbólico cuadrado de z, igual a todo lo demás. Por tanto, la identidad queda demostrado. La siguiente forma alternativa es coseno hiperbólico cuadrado de z menos el seno hiperbólico cuadrado de z igual al coseno cuadrado de negativo iz menos 1/2 por negativo e a la negativo z más e a la z, todo esto al cuadrado. Para demostrar esta segunda forma alternativa vamos a partir, como anteriormente, la definición del seno hiperbólico de z, que como ya sabemos es e a la z menos e a la negativo z entre 2, y además tenemos que tomar en cuenta que como el coseno es una función par, se tiene que el coseno de negativo iz es igual al coseno de iz y que además el coseno de iz es igual al coseno hiperbólico de z. Sustituyendo en la identidad, entonces nos quedaría que el coseno cuadrado de iz es lo mismo que decir el coseno hiperbólico cuadrado de z menos todo lo que esté entre paréntesis es el valor por definición del seno hiperbólico y por tanto aquí colocamos el seno hiperbólico cuadrado de z y la identidad queda demostrado. Ya por último, la tercera forma alternativa y la última demostración que se va a realizar en este video está que el coseno hiperbólico cuadrado de z menos el seno hiperbólico cuadrado de z es igual a negativo 1/2 por negativo e a la negativo z más e a la z, todo esto al cuadrado, más 1/2 por e a la negativo z más e a la z, todo esto al cuadrado. Y lo que vamos a utilizar para demostrar esa identidad son las definiciones del seno hiperbólico de z y el coseno hiperbólico de z, que son las siguientes. Entonces, si nos damos cuenta, en el primer paréntesis tenemos el valor del seno hiperbólico de z y en el segundo paréntesis el coseno hiperbólico de z. Por tanto, sustituyendo en la identidad obtenemos que ciertamente la parte izquierda que está acá es igual al negativo seno hiperbólico de z más el coseno hiperbólico de z. Por tanto, la identidad es verdadera. Bien. Ahora vamos a trabajar con la segunda parte de los ejercicios, que dice lo siguiente. Encuentre los valores complejos z que satisfacen la ecuación dada. La ecuación es seno hiperbólico de z igual al coseno hiperbólico de z. Vamos a partir con que sabemos que el seno hiperbólico de z es igual a e a la z menos e a la negativo z entre 2 y que el coseno hiperbólico de z es igual a e a la z más e a la negativo z entre 2. Sustituyendo los valores del seno hiperbólico y el coseno hiperbólico antes mencionados, se obtiene lo siguiente. Ahora bien, podemos simplificar esta expresión multiplicando por 2 en ambas partes de la igualdad. Y nos queda e a la z menos e a la negativo z igual a e a la z más e a la negativo z. Igualamos a 0 y procedemos a simplificar. Aquí, como podemos ver, podemos reducir la expresión. ¿Por qué? Porque tenemos dos cantidades opuestas, que es e a la z y negativo e a la z, que da como resultado 0. Por consiguiente, el resultado sería negativo e a la z menos e a la negativo z igual a 0. Restando en este caso,
negativo 2 por e a la negativo z igual a 0. Ahora bien, ¿qué sucede? En este caso, como ambos valores son opuestos, no podemos determinar una solución que pueda satisfacer ambas funciones a la vez. Pero vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ir a Wolfram Alpha para confirmar el resultado que acabamos de encontrar. Bien, entonces aquí en Wolfram Alpha coloqué la expresión dada, seno hiperbólico de z igual al coseno hiperbólico de z, y como podemos ver, en primer lugar nos da una forma alternativa, que es la definición de ambos. Sin embargo, lo que nos interesa es saber si tienen valores en común, y realmente eso es falso. Es decir, que la conclusión a la cual llegamos es correcta. Hasta aquí ha llegado el desarrollo de los ejercicios prácticos. Ahora vamos a dar lugar a las conclusiones finales. A modo de resumen, se puede decir lo siguiente. Las funciones senos y cosenos hiperbólicos se definen utilizando la forma exponencial tanto en variable real como en variable compleja. El coseno hiperbólico y el seno hiperbólico poseen definiciones opuestas, por lo que no se puede determinar unos valores que puedan satisfacer una igualdad entre ellos. El seno hiperbólico de z y el coseno hiperbólico de z se relacionan con los senos y cosenos trigonométricos. Y por último, que para encontrar los valores complejos de una función hiperbólica se necesita conocer las identidades básicas y sus respectivas identidades alternativas. Antes de despedirme formalmente, me gustaría incentivarles a que sigan indagando sobre este y otros contenidos matemáticos, que no importa cuán difícil parezca un contenido o un concepto, nunca desistan, porque al final el aprendizaje es un tesoro que los llevará allá donde vayan. Por otro lado, los recursos utilizados para la creación de este video fueron los siguientes: PowerPoint, donde se realizó la presentación; Wolfram Alpha, la herramienta tecnológica utilizada para comprobar los ejercicios prácticos; y por último, Camtasia Studio 9, aplicación para editar el video. Las referencias bibliográficas fueron: la bibliografía principal fue el libro Introducción al análisis complejo con aplicaciones de Neil Seal. De este libro fueron extraídos los ejercicios realizados. Y por otro lado está Funciones hiperbólicas complejas, es un informe realizado por Revilla, de donde tomamos referencia para las demostraciones. Esta es la portada del libro de Denis Seal, Introducción al análisis complejo con aplicaciones, por si les interesa adquirirlo e indagar sobre estos contenidos. Ya hemos llegado al final del video. Espero que los contenidos tratados y los ejercicios desarrollados hayan sido comprendidos, y les invito a que sigan indagando sobre este y otros temas matemáticos. Nos vemos en la próxima.